Vamos a ir a la palabra del Señor que está en el libro de Génesis. El libro de Génesis, en el capítulo 5, libro de Génesis capítulo 5, versículo 21 al 24. Génesis 5, 21 al 24. Si lo encontró, se pone de pie, por favor. Vamos a leer la palabra en el nombre del Señor. Dice así: y Enoc vivió 65 años y engendró a Matusalén. Y Enoc anduvo con Dios 300 años después de haber engendrado a Matusalén, y engendró hijos e hijas. El total de los días de Enoc fue de 365 años. Y Enoc anduvo con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. Amén. Cierra sus ojos para que oremos al Señor. Señor, bendecimos su nombre en esta mañana. Te exaltamos, te adoramos, Señor. Y así como su sierva Ana, Señor, quizá hemos llegado a este lugar, Señor, con un clamor, con una necesidad tan grande, Señor, de que usted nos libere, Señor, a lo mejor de quizás X cosas, Señor, de quizás qué situación. Pero hoy día venimos, Señor, en realidad trayendo delante de ti nuestro agradecimiento y creyendo que tú eres un Dios grande, fuerte, Señor, que eres un Dios excelso, mi Dios poderoso. En el nombre de Cristo, Señor, como Ana, Señor, agradeció ese milagro tan grande, Señor, de su Hijo, así nosotros hoy día venimos agradecidos por el milagro tan grande de habernos transformado, de habernos cambiado, de habernos dado nueva vida, Señor. Un milagro tan grande que demuestra, Señor, tu grandeza, Señor, que demuestra tu magnificencia, que demuestra que tú eres el Dios vivo, el Dios poderoso, que murió, que resucitó, Señor, al tercer día, y que por esa muerte y esa resurrección tenemos vida, Señor, y vida en abundancia, mi Dios. Con ese corazón agradecido, en este día queremos escuchar su palabra. Háblenos en este día, Señor, a nuestros corazones, Señor. Corrija nuestros caminos para que podamos, Señor, caminar contigo hasta el final para ser arrebatados, Señor. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, que impida a usted, Señor, toda somnolencia, toda distracción, Señor, todo espíritu inmundo sea reprendido, Señor, para que podamos, Señor, estar atentos a su palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. 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 Bendito Señor. Gracias, Señor poderoso. Leemos su palabra aquí en el libro de Génesis, en el capítulo 5, y en el versículo 21, 22, 23 y 24. Y fíjese que la palabra del Señor dice en el libro de Hebreos, en el capítulo 1, que Dios habló antes, en muchas ocasiones y de diversas maneras, por sus siervos los profetas, pero que hoy en este tiempo lo hace a través de su Hijo Jesucristo. Amén. El Señor habla a través de su Hijo Jesucristo en este tiempo a nuestras vidas. Pero eso no significa que en el Antiguo Testamento encontremos enseñanzas. Eso no significa que en el Antiguo Testamento encontremos, porque el Antiguo Testamento es sombra de lo que hoy día nosotros vivimos en Jesucristo. Por eso que la palabra dice en Hebreos que antes Dios hablaba de diferentes maneras a través de sus siervos los profetas, ¿cierto? En el Antiguo Testamento. Siervos, profeta Jeremías, profeta Isaías, profeta Ezequiel, etcétera, etcétera. Dios hablaba por sus siervos los profetas. Y hoy día lo hace por Jesucristo el Señor. De hecho, el Antiguo Testamento en su mayoría habla de Jesucristo. Habla del Señor. En su mayoría, por ejemplo, cuando el Señor construyó el tabernáculo, en la última parte del tabernáculo estaba el lugar santísimo, que estaba separado, dividido del lugar santo por un velo. Y dice la palabra que ese velo fue rasgado con la muerte del Señor Jesús. ¿Se fija? Entonces, antes dice la palabra que se tenían que hacer sacrificios para poder llegar a ese lugar santísimo y ser los pecados perdonados del pueblo, ¿cierto? Antes se tenía que hacer un sacrificio y el sumo sacerdote tenía que pasar por toda una etapa, ¿cierto?, para poder llegar a ese lugar santísimo de manera correcta, porque si no lo hacía así, corría él el riesgo de ser muerto.
Así dice la palabra del Señor. Entonces, pero a través del sacrificio perfecto del Cordero de gloria, de Jesucristo el Señor, ese velo fue rasgado y hoy día nosotros tenemos libre entrada a ese lugar santísimo. Hoy día nosotros tenemos libre acceso a ese lugar. Ya no es necesario el sacrificio de animales, porque el sacrificio fue hecho por Cristo, uno solo. El sacrificio perfecto, santo, ¿cierto? El sacrificio de la muerte de la cruz. Entonces, por ese sacrificio, nosotros podemos tener acceso a poder llegar al lugar santísimo y morar ahí y habitar ahí en la presencia del Señor. El Señor habla de diferentes maneras en el Antiguo Testamento de Jesucristo el Señor. A través de Matusalén, por ejemplo, que también es un tipo de Cristo. Es una tipología de Cristo, ¿cierto? Es un ejemplo. Ahí en Matusalén podemos ver a Cristo, ¿verdad? Porque él sin genealogía, Jesucristo no tenía genealogía, ¿verdad? A través de, por ejemplo, de David, del linaje de David, viene también Jesucristo el Señor, del linaje de la raíz de David, viene, ¿cierto? En el Isaías capítulo 11 habla del tronco, ¿cierto? Del cual brotó. El tronco de Isaías brotó una ramita, dice, sobre el cual reposó espíritu de sabiduría, inteligencia, ¿cierto? El Espíritu de Dios. Ese texto nos habla de Jesucristo. Isaías 53 completo nos habla de Jesucristo. La palabra toda nos habla del Señor. Nos revela el Señor. El Antiguo Testamento nos habla de Jesucristo, de la resurrección, del poder del Señor Jesús. ¿Amén? Es una sombra, el Antiguo Testamento es una sombra de lo que habría de venir, que es la revelación del Señor Jesús. Hoy día nosotros tenemos la bendición de disfrutar de esa grandeza, de esa revelación tan grande de Jesucristo como Dios, como Salvador, la que no tuvieron los siervos que nos precedieron, la que no tuvieron los siervos en el Antiguo Testamento. No tuvieron la bendición de ver la revelación hecha real, digamos, como hoy día nosotros la tenemos a través de Jesucristo el Señor. Jesucristo es el Hijo de Dios. Jesucristo es el Señor. Jesucristo es el Mesías del cual hablaron los profetas. Los profetas hablaron de Él y lo vieron. Vieron la magnificencia, vieron al Señor revelado. Pero en realidad todavía no se cumplía la promesa. Nosotros tenemos la bendición hoy día de ver la promesa cumplida. La promesa del Hijo de Dios, la promesa del Salvador. Amén. Así que el Antiguo Testamento, como digo, es una sombra. Nos habla hasta el día de hoy de Jesucristo y nos enseña principios muy importantes de cómo nosotros debemos andar y caminar en la vida del Señor. Por eso es que, por ejemplo, en el caso de Enoc, en la vida de Enoc hay enseñanza para nosotros. En la vida de José hay enseñanza para nosotros. En la vida de Abraham hay enseñanza para nosotros. Y así en la vida de cada uno de los profetas del Señor hay enseñanza. De los siervos de Dios en el Antiguo Testamento hay enseñanza para nosotros. Pero hay algunos siervos que tienen algunas características particulares. Por ejemplo, Abraham, dice la palabra del Señor, que Dios lo llamó y le dijo, camina conmigo y sé perfecto. ¿Verdad? Dice la palabra aquí un poquito más adelante en el 6, Génesis 6, dice, mas Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Estas son las generaciones de Noé. Noé era un hombre justo, perfecto entre sus contemporáneos. Noé andaba con Dios. Hay algunos casos en los cuales se dice que esos hombres, que esos siervos, caminaban con Dios, andaban con Dios. Ese es el caso de Enoc. Otro es el caso de Abraham y otro es el caso de Noé. Andaban con Dios, caminaban con Dios, ¿verdad? José, por ejemplo, caminaba con Dios, andaba con el Señor, que a pesar de todas las dificultades que tuvo durante su vida, Dios lo bendijo igual. Vemos nosotros que en cada uno de los hombres que decidieron caminar con Dios, andar con Dios, el Señor los bendijo. Y fueron hombres prósperos en todos sus caminos. Como dice el libro de Judas, ¿cierto? O de Juan, me parece. Así como prospera tu alma, yo prospero y deseo que prosperen todos tus caminos. Bueno, estos siervos que caminaban con el Señor, que habían decidido andar con Dios, eran prosperados en todos sus caminos. Eran siervos bendecidos a pesar de las circunstancias, de la situación particular que pudieran estar pasando. ¿Verdad? Entonces, en estos tres casos, Abraham, Enoc, ¿cierto? Noé, dice la palabra que ellos andaban con Dios, caminaban con el Señor. Y en esa palabra yo quiero poner énfasis en la palabra caminar con Dios, andar con Dios, porque dice aquí que Enoc vivió 75 años, ¿cierto? Engendró Matusalén,
pero dice al final, y Enoc anduvo con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. Anduvo con Dios, caminó con Dios. Enoc era un siervo de Dios que dice la palabra aquí. Enoc anduvo con Dios 300 años después de haber engendrado a Matusalén y engendró hijos e hijas. Dice, Enoc anduvo con Dios 300 años después de haber engendrado a Matusalén. O sea, fue papá de Matusalén, ¿cierto? Y ahí se convirtió. Ahí Enoc se convirtió. Fíjense que para poder caminar con Dios tiene que haber una experiencia de transformación. Una persona que no anda con Dios, o sea, que anda con Dios, no puede no haber sido transformada. Para que usted pueda caminar con el Señor, tiene que ser transformado por el poder de Dios. Y esa experiencia maravillosa, yo creo que todos los que estamos aquí hemos sido transformados por el Señor. Y recordamos el momento en el cual el Señor nos llamó. Y recordamos el momento en el cual el Señor cambió nuestras vidas. Nos sacó, dice la palabra, del reino de las tinieblas al reino de la luz admirable. Cambió radicalmente nuestra mente. Cambió nuestro corazón, nuestra manera de pensar. Y si usted no ha sido transformado por el Señor, yo le recomiendo que en este día usted pueda decir, Señor, cámbiame, transfórmame. Aunque a pesar de que Jacob creía que andaba con Dios, en realidad no conocía a Dios. Hasta cuando se encontró con el ángel y peleó y luchó con Dios, dice. No que le haya ganado a Dios, sino que él fue perseverante en su intención, en su deseo de querer ser transformado. Yo tengo en mi corazón un deseo íntimo, un deseo arraigado, un deseo de permanentemente ser cambiado por el Señor. Necesitamos ser cada día arrepentirnos, necesitamos cada día ser transformados por el Señor. Porque el que no pasa por esa experiencia de transformación, es imposible que camine con Dios. No puede una persona que no fue transformada por el poder del Señor, que le fue revelada su miseria, su pobreza, que no le fue revelada la misericordia grande del Señor para con su vida, no puede esa persona caminar con Dios. Y no caminar con Dios tiene consecuencias. Tiene consecuencias y nosotros lo sabemos. Porque probablemente antes de que el Señor nos cambiara, tuvimos consecuencias de nuestro camino sin Dios. Amén. ¿Me está siguiendo, cierto? Que Dios le bendiga. Usted necesita ser cambiado. Usted necesita ser transformado. Usted necesita pasar por esa experiencia de transformación. En realidad, si usted no ha pasado por esa experiencia, usted tiene que venir delante del Señor y decirle, cámbiame, Señor. Transfórmame. Hazme de nuevo, cambia mi corazón. Esta es una experiencia maravillosa, hermano. Yo le decía a los niños esta semana, cuando el Señor viene a la vida de un hombre, es la experiencia más maravillosa que uno puede tener. No hay comparación alguna con nada, no hay nada que se compare a cuando el Señor viene a tu corazón. Dice la palabra que Él nos buscó, nosotros no lo buscamos. Él vino, golpeó en la puerta de nuestro corazón, ¿cierto? Se presentó en nuestra vida y nos preguntó si queríamos o no queríamos. Y por eso que hay gente hoy día que lo rechaza. Hay gente hoy día que no quiere ser transformada. Y yo le decía a los niños, miren, hay gente que se les predica en la calle, se les predica en el trabajo, se les predica en la casa, tienen familiares cristianos, se les predica por todos lados y aún así no quieren ser transformados. Y su corazón está duro, 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 como piedra. Y no quieren ser transformados. Pero el Señor nos cambió a nosotros. Nos transformó. Pero el Señor golpeó la puerta de nuestro corazón. Y cuando eso sucedió, hermano, pero como yo le digo, no puede ser explicado con palabras. Como le decía a los niños. Eso es algo de cada uno, de usted con el Señor. Yo no puedo decirle a usted, explicarle con lo que pasó con mi vida cuando el Señor vino. Porque no podría explicarlo, expresarlo con palabras. Yo solo sé que fue maravilloso. Yo solo sé que era ciego y hoy día veo. Yo solo sé que el Señor me transformó, me sacó de la depresión, me sacó de todo lo que había en mí. Me sacó, me cambió, me transformó y me dio vida. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Y para Él es la gloria, porque nosotros no hicimos nada. Para Él es la honra, para Él es la alabanza. Porque nos transformó. Cuando sucede eso, el Señor viene y llena tu corazón, llena tu vida con su presencia.
Es un momento que no se puede olvidar. Como se decía ayer en la predicación de la confraternidad, deberíamos tener marcado en el calendario el día que el Señor nos cambió. Y recordar cada día ese día, hermano. No recordarlo porque sí, para, mira lo que era. Y hay algunas personas que se ufanan, no sé, que miran con importancia la vida pasada. No para recordar eso, sino para decir, desde ese día en adelante el Señor me dio una nueva vida. Cambió mi vida. Jesucristo el Señor, Él cambia vidas, transforma corazones. Y nosotros somos testigos de eso, de ese milagro tan grande de transformación, porque no lo podría haber hecho nadie. No podría haberlo hecho un familiar. Hasta sus familiares a lo mejor le hablaban y le decían, oye, pero ¿cómo estáis así? Pero sale de ahí, pero ¿cómo se te ocurre? Los consejos humanos. El psicólogo, el psiquiatra, el médico. No pueden hacer lo que hace Dios. El milagro de la transformación tan grande. Si usted no ha sido transformado, si usted no conoce al Señor, pida, reclame como Jacob. Sea perseverante, dígale, Señor, cámbiame, transfórmame. Y el Señor le dará un nuevo nombre. El Señor le dará una nueva vida. Y el Señor Jesús se revelará a su corazón. El milagro tan grande de la transformación solo lo puede hacer el Señor. Para que usted pueda caminar con el Señor, en definitiva, usted tiene que ser transformado. Usted tiene que ser cambiado. Y si no lo ha hecho, hoy día tiene la oportunidad. Y aproveche. Y sea usted hombre sabio. Porque llegará un día en que no podrá, ya no habrá más gracia. Así dice la palabra del Señor. Búscalo mientras pueda ser hallado. Porque la palabra del Señor dice que vendrá tiempo en donde la gente buscará la muerte, pero no la encontrará. Se querrán morir, pero no podrán morirse. Y ya no habrá gracia. No habrá tiempo, no habrá oportunidad. Si tú no has sido cambiado, transformado, Dios te llama hoy día al arrepentimiento. Dios te llama hoy día. Dios te llama hoy día para que seas transformado, para que seas cambiado. A través del poder del nombre de Jesucristo el Señor. Él tiene poder, dice la palabra, para sanar enfermos, para liberar endemoniados, para liberar cautivos. Dios tiene poder, la unción, la gracia del Señor. Hay poder en el nombre de Jesucristo el Señor. Hay poder en su nombre. Los demonios huyen, los demonios tiemblan. El poder del Señor. No tienen ninguna autoridad. Ninguna autoridad hay en los demonios cuando viene el Señor Jesús. Por eso clama en tu vida, en tu corazón, como clamaba Ana. Ana clamaba por un hijo. Quizás tú tienes que clamar por ti. Clama por ti para que el Señor te transforme, te cambie. Entonces, para que podamos nosotros caminar con Dios, tenemos que ser transformados, cambiados por el poder del Señor. Pero una vez que el Señor vino, porque dice la palabra aquí que Enoc anduvo 300 años después de haber engendrado a Matusalén. Engendró a Matusalén y el Señor lo cambió. Se convirtió, diría. Amén. Se convirtió a partir de los 65 años en adelante. Era porque aquí vivían en promedio cerca de 500 años en esta época las personas. Entonces era un niño, era un adolescente, era un jovencito cuando se convirtió, probablemente a los 14 años de hoy día, ¿verdad? El Señor lo llamó a esa edad. Pero de ahí en adelante, en que el proceso en que el Señor transformó a Enoc, comenzó el caminar con Dios, caminar con el Señor. Y ese es otro momento, hermano. Ese es otro momento porque, mire, el Señor lo transformó a usted, ¿amén? El Señor me transformó a mí, me cambió a mí. Pero de ahí en adelante viene el caminar con Dios, el caminar con el Señor. Es decir, someterse a la orden de Dios. Porque ya no nos pertenecemos nosotros mismos, sino que reconocemos que Cristo pagó el precio por mí. Y ya no me pertenezco a mí, sino que soy de Él. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Para mí el vivir y morir, dice un coro. Amén. Ya no nos pertenecemos a nosotros. Pero lo que sucede es que después de que hemos sido transformados, queremos seguir manteniendo dominio sobre nosotros. ¿Y podrá una persona que quiere seguir manteniendo dominio sobre sí caminar con Dios? No puede, no se puede. No se puede después de haber sido transformado, después de haber sido cambiado. No podemos nosotros tratar de imponer
nuestros planes en los planes de Dios. Porque si no, no estaríamos caminando con Dios. Hoy día, hermano, hay muchas iglesias que acomodan la palabra del Señor. Acomodan en definitiva su vida, su caminar a lo que a ellos les parece. A lo que ellos quieren. Sacan, como se ha venido predicando, sacan de contexto un texto para transformarlo en un pretexto. Para finalmente hacer ¿qué? Acomodar la palabra a su vida. Así es. ¿Hemos hecho nosotros eso en nuestra vida? ¿Hemos tratado de acomodar la palabra a nuestra vida? Porque caminar con Dios es someterse a Dios. Porque uno podría preguntarse, ¿qué es entonces caminar con Dios? ¿Qué es entonces andar con Dios? Noé anduvo con Dios. Enoc anduvo con Dios. Moisés anduvo con Dios. 3 ejemplos clarísimos. Ejemplo de Noé. El Señor le dio una orden. Noé construye el arca así, así, así y así, y no de otra manera. Y Noé cumplió y construyó el arca así, 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 y no de otra manera. Imagínense usted que Noé hubiera dicho, es que si le ponemos un codito más, un metro más a esta. ¿Qué hubiese pasado, hermano? ¿Qué hubiese pasado si Noé hubiese querido hacer su voluntad? Y decir, no, es que yo soy ingeniero en construcción civil y sé más que tú de esto. Entonces, si usted le ponen un codito menos, puede que quede mejor o no sé. Empieza la planificación humana. Se hubiese equivocado rotundamente en el plan de Dios. Moisés, hombre siervo del Señor, anduvo, obedeció al Señor, lo llamó, lo transformó. La experiencia del desierto, ¿cierto? La experiencia de la zarza ardiente, lo transformó el Señor ahí en la zarza ardiente. El Señor le mostró su poder, su grandeza. Le dijo, mete tu mano en el saco, y la sacó llena de lepra. La metió nuevamente y cuando la volvió a sacar, la sacó sana. El Señor le mostró su poder. Así como el Señor ha mostrado su poder con nosotros. El Señor ha mostrado su poder en su vida. En mi vida ha mostrado ese poder y por eso que somos agradecidos. Pero no podemos solamente quedarnos en la etapa del agradecimiento. No podemos quedarnos solamente así. Tenemos que ser nosotros siempre agradecidos del Señor. Pero lo primero y más importante es obedecer al Señor. Porque Moisés, el Señor también le dio una orden. Constrúyame el tabernáculo. Y tiene que tener la puerta de estas medidas. Y tiene que tener la amarrita, tiene que ser de un material. No puede ser de otro material. Los clavitos tienen que ser de un material, no de otro. Y las partes son esta y esta. Así es. Y el arca del pacto tiene que ser de estas medidas, tiene que tener esta forma y no otra. Así es, mi Señor. Obedeció al Señor. Aleluya. Anduvo con Dios Moisés. Abraham lo mismo, anduvo con el Señor, camina conmigo y sé perfecto, le dijo. Enoc anduvo con el Señor, caminó con Dios. Entonces, ¿qué podemos ver nosotros? ¿Qué significa? ¿Qué es caminar con Dios? Caminar con Dios no es solamente venir a la iglesia. Caminar con Dios no es solamente participar de un rito, de un culto, de una liturgia. Caminar con Dios es en su vida práctica, cotidiana, diaria, obedecer a Dios. Es el que usted en su vida, hermano, en su vida, en su trabajo, clame a Dios. Porque Noé andaba con Dios. Enoc andaba con Dios. Buscaba al Señor. Enoc era profeta del Señor también. En el libro de Judas, capítulo 1, versículo 14 y 15, habla de una profecía de Enoc. Porque Enoc vio al Señor venir con sus santas decenas de millares de ángeles. Es decir, Enoc buscaba de la presencia de Dios. Entonces, caminar con Dios es buscar de la presencia de Dios, someterse a Dios, obedecer al Señor. Es mucho más que vivir agradecido. Podríamos decir entonces que el agradecimiento tiene que ser, es algo obligatorio. Es como una plataforma, es una base necesaria para que nosotros podamos buscar al Señor. Pero caminar con el Señor. Porque la gente dice, no sé si usted ha escuchado, la gente dice, ¿usted está en los caminos, hermanito? No, ya no estoy en los caminos. No sé si ha escuchado eso usted. ¿Está caminando? Y le preguntan, no, ya no estoy caminando. ¿Y qué le pasó? No, es que no sé qué pasó. No estoy caminando. Pero a lo mejor no se entiende muy bien qué significa caminar con Dios. Caminar con el Señor es someterse.
Caminar con el Señor no es querer hacer nosotros nuestra voluntad. Caminar con el Señor es no acomodar la palabra del Señor. Hoy día, como le decía, hay muchos lugares donde se acomoda la palabra. Y suena a lo mejor repetitivo, ¿cierto? Pero es así, hermano. Hay lugares donde se acomoda la palabra y no se predican ciertos textos. Porque eso significaría cambiar ciertas conductas diarias, cotidianas, ¿cierto? Pero no. Como decía el pastor ayer en la predicación, el cordero se come completito. La palabra es toda buena, útil para enseñar, para corregir, para exhortar, para redarguir. La palabra es toda buena para nosotros. No una parte sí y una parte no. Porque caminar con el Señor, como les decía, ellos caminaron, anduvieron con Dios. Es decirle, Señor, sí, yo me tomo de tu mano y camino contigo. Y fueron bendecidos, hermano. Siervos que pasaron por momentos de dificultad, sí, pero ahí estaba el Señor. Esa es la ventaja grande de caminar con Dios. Cuando usted camina con Dios, tiene la certeza, la convicción, la fe necesaria para saber que el Señor lo sacará de esta o de otra situación. Por eso es que el mismo Enoc es contado dentro de los héroes de la fe. Mire, vea usted en el libro de Hebreos 11. Hebreos 11, el capítulo 5. Dice así: por la fe, Enoc fue trasladado al cielo para que no viera muerte. Y no fue hallado porque Dios lo trasladó. Porque antes de ser trasladado, recibió testimonio de haber agradado a Dios. No, Enoc era un hombre de fe. Y aquí en el mismo libro de Hebreos, ¿qué es pues la fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que se espera. Hombres de fe. Abraham era un hombre de fe. El padre de la fe. Creyó al Señor, ¿verdad? A pesar de no ver nada, él creyó al Señor. Caminar con el Señor implica fe. El camino del Señor es un camino perfecto, pero implica fe, implica creer en Él, confiar en Él. Por lo tanto, una persona que ha sido transformada, si usted ha sido transformado por el Señor, si usted ha sido cambiado, si el Señor ha venido en esa experiencia maravillosa que un día usted tuvo con el Señor, si usted ha sido transformado, inevitablemente usted tendrá que, para caminar con el Señor, someterse al Señor. Ser un hombre o una mujer de fe. Ser un hombre o una mujer de paciencia, ¿cierto? De esperanza. Ser un hombre o una mujer sometido en obediencia al Señor. Que no acomoda la palabra, sino que camina conforme a ella. No acomoda la palabra a su vida, sino que camina conforme a ella. Yo le invito a que usted reflexione mientras se predica esta palabra, mientras el Señor nos habla. Reflexione en sus caminos, en su caminar con el Señor. Y le diga, Señor, mira, si no he sido fiel en esta parte, hágame usted fiel en esta área. Si no he sido obediente en esta área y en realidad me cuesta, yo quiero caminar contigo, Señor. Porque ¿sabe qué, hermano? Caminar con el Señor le va a significar ser arrebatado. Aleluya. Aleluya. Volvamos a Gloria a Génesis. Dios. Génesis capítulo 5, versículo 24. Y Enoc anduvo con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. Así es, Señor. Aleluya. Caminar con el Señor, andar con Dios, someterse al Señor, buscar de su presencia, anhelar estar en su casa como Samuel, ¿cierto? Dormir en la presencia de Dios. Ahí Samuel dormía al lado del arca. Buscar de la presencia de Dios anhelantemente, querer venir al culto a congregarse, querer venir a la oración a orar, querer cada día estar conectado con el Señor, sea donde usted esté, en el trabajo, en la universidad, donde quiera que usted esté haciendo sus cosas cotidianas, diarias, ¿cierto? Estar buscando del Señor de su presencia en cada momento, leyendo la palabra, buscar del Señor de verdad con corazón sincero. Eso le va a significar a usted ser traspuesto, ser arrebatado. Aleluya. Eso le va a significar a usted irse con el Señor, ser transformado. En la iglesia hay hermanos que quieren ser arrebatados, pero no quieren caminar con Dios. Es verdad. Y hablamos y decimos, yo me voy con Él, pero ¿camino con Dios o no camino con Dios? Porque el que camina con Dios se va con Él. El que camina con el Señor, el que busca al Señor, el que busca en su presencia, el que ama la casa de Dios. Bendito Rey.
El que en su corazón dice: te necesito, Señor, te necesito. El que llega a pesar de la lluvia, pase lo que pase, llega ahí a buscar del Señor. Ayer nos hablaban y ayer estuvo lloviendo y justo a la hora de la confraternidad se puso a llover. Y usted vio cómo llovió. Con truenos, con un temporal tremendo. Y hubo varios hermanos que no llegaron, no de nosotros, no hablo de la iglesia, porque hubo problemas. Habían hermanos que iban de camino, pero el auto se le averió. No hablo de eso, sino que otros hermanos de otra iglesia que vivían cerca y no llegaron. Sí, amén. ¿Será eso caminar con Dios? ¿Habrá hambre de Dios ahí? Que porque se mojan un poquito no llegan. Bendito Señor. No, pues hermano, no, pues caminar con el Señor, querer buscar del Señor es en toda. En toda, llegar a buscar de la presencia, a adorar, a bendecir, a escuchar su palabra, tener hambre del Señor. Mire, cuando el Señor vino a mi vida, tenía 14, 15 años, allá en Concepción, y la iglesia en Concepción estaba, pero al fondo de Concepción. De hecho, había que cruzar un río para poder llegar a la iglesia. Y cruzábamos el río y había que tomar otro micro para llegar a un potrero. Y la iglesia estaba en un vacío, no había nada. Estaba la pura iglesia. Y era una casita chiquitita. La primera iglesia que hubo allá en Concepción. Y el Señor me llamó ahí. La iglesia que hoy día, la iglesia cristiana Betel de Concepción, esa iglesia grande que usted ve bonita, no partió así. Sí, amén. Señor, amén. Y no habían 50, 60 hermanos como hoy día hay. Sí, amén. Habíamos 2, 3, 4. Amén. Pero el Señor me llamó ahí. Amén. ¿Verdad? ¿Y qué iba yo a decir? No, es que es muy lejos, que tengo que cruzar un río para llegar. Más encima era joven. Hoy día ya no soy tan joven. Pero había que cruzar un río. No un río nadando así, no. Había un puente, pero en ese tiempo había un puente. Había un puente nomás. El puente de Yacolén. Y el puente que estaba malo más encima. ¿Cierto? Y cuando había mucha lluvia, se hacía un taco pero tremendo y era la única vía para llegar a San Pedro. No sé si se acuerdan lo que era la única vía. Hoy día hay 3 puentes Sí, amén. que se puede cruzar y llegar. ¿Verdad? Llegábamos ahí, pero había un hambre del Señor. Pero había una sed del Señor. Porque había un ánimo, un deseo de estar ahí. Y allá en el sur usted sabe que llueve, pero llueve. Hace 10 años atrás llovía más que hoy día. Sí, amén. Una semana entera lloviendo y nosotros igual llegábamos ahí, llegábamos todos mojados, pero llegábamos a buscar del Señor. Llegábamos a buscar de su presencia. Y hoy día, 50 kilómetros, no sé, los kilómetros que se recorren, y no llegamos. Hay un poquito de lluvia y me sorprende los hermanos santiaguinos. Un poquito de lluvia y no. Todo acostadito con la sobrepilla, no salen de la casa. No salen de la casa, no salen. Y eso es como la cultura santiaguina. Llueve un poquito y como que se asustan. No, pues hermano, si caminar con el Señor es en todo. Cuando usted ama al Señor, cuando el Señor vino a su vida, lo transformó, lo cambió, hay un fuego en su corazón que lo hace ir a estar, que lo hace buscar del Señor, buscar de la presencia. Esa presencia lo está enseñando aquí. Esa pasión, ese interés, ese deseo había en Enoc. ¿Y qué dice la palabra? Ese deseo, esa pasión, ese interés, que donde sea, pase lo que pase, estaba con Dios, andaba con Dios. En todas sus decisiones estaba Dios. Señor, hago esto, no lo hago, Señor, ayúdame tú. Andaba con Dios en todo. Pero resulta que a veces nosotros queremos hacer lo que nosotros queremos, hermano. Andar con Dios significa eso. Señor, mira, tengo este trabajo, este otro trabajo, ayúdame tú a tomar la decisión, la mejor decisión. ¿Qué puedo hacer? Guía mis pasos, guía mis caminos, Señor. Yo, mira, está lloviendo, pero igual voy a ir a adorarte, a bendecirte, voy a buscar tu presencia, tu palabra. Aleluya. Eso es caminar con Dios. ¿Pero qué sucedió? El Señor se lo llevó. Caminar con Dios, hermano. Es importantísimo que hoy día nosotros aprendamos. Si no sabemos o si lo hacemos, sigamos caminando con Dios. Caminando con el Señor en sometimiento, en obediencia. En el libro de Tesalonicenses, 1 Tesalonicenses 4:17.
1 de Tesalonicenses 4:17 dice: entonces nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos con Él, con el Señor, por siempre. Corintios 15, del 15 al 52. 1 Corintios 15, 51, perdón. 51, 52. 1 Corintios 15 dice: he aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y un cerrar de ojos, a la trompeta final. Pues la trompeta sonará, y los muertos resucitarán incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Aleluya, sí, Señor. Amén. Esa es la promesa del Señor para nosotros. Pero ¿para quiénes? Para quienes caminan con Dios. Aleluya. Mire, estos hombres fueron bendecidos mientras vivieron. Porque José era un hombre rico. Llegó a ser gobernador. Abraham era un hombre rico. Bendecido en todo. Pero no porque en ellos hubiera un deseo, una intención, en su corazón estaba primero ser rico, no. Lo primero que había en ellos era una búsqueda del Señor. Y como consecuencia venía la prosperidad. Pero si ellos estaban mal en algún momento, gloria a Dios. Por eso Job dijo: Jehová dio, Jehová quitó, bendito sea el nombre del Señor. Jehová era rico, o sea, Job era rico. Tenía familia, tenía de todo, no le faltaba nada. Pero ¿qué pasó? El Señor le tuvo que enseñar a punta borrazo a caminar con él. Se le murió la familia, quedó pobre, hecho nada, así como Nabucodonosor. Así tuvo que enseñarle el Señor a caminar con él. El Señor quiere que caminemos con él. Que caminemos con él, hermano. Que caminemos con él, porque sabe que la recompensa es grande. La recompensa de ser arrebatados. Dice la palabra del Señor que a Enoc lo buscaron. Dice ahí, lo que leímos en Génesis al principio. Lo buscaron y no lo encontraron. Así es. Porque fue traspuesto. Aleluya. A lo mejor cuando seamos arrebatados, nuestros familiares nos van a buscar. Pero no estaremos. ¿Por qué? Porque habremos sido arrebatados. Porque habremos sido transformados. Estemos vivos, como dice ahí en Corintios. Estemos vivos o estemos muertos. Los muertos nos van a preceder. Pero si nosotros estamos vivos, en el cielo seremos transformados. En esto corruptible, que peca día a día, ¿cierto? Que se equivoca, que intenta caminar con Dios, pero no puede. De esto corruptible, será transformado en uno incorruptible. Amén. Miren la grande enseñanza del Señor. Aleluya. Yo quise hoy día hacerlo más parecido a una enseñanza que a una predicación. Porque encuentro en la palabra del Señor que el Antiguo Testamento nos habla, nos enseña. Enoc, la vida de Enoc, ¿qué nos enseña hoy día? Nos enseña a caminar con Él. ¿Qué nos enseña hoy día? Hay que si nosotros caminamos con el Señor en sometimiento, en obediencia, ¿cierto? Si primero hemos sido transformados, si el Señor ha venido a su vida, si el Señor le cambió su corazón y hoy día está caminando con Él, entonces usted será arrebatado. Entonces usted será transformado. La palabra del Señor nos habla siempre. La palabra del Señor a través del Antiguo Testamento o Nuevo Testamento en todo tiempo nos habla. Nos habla su vida. Y hoy día, ¿qué nos dice? De la importancia de poder caminar con Dios. Y para caminar con Dios usted tiene que ser transformado, hermano. Tiene que ser transformado. Y si usted es transformado y camina con Dios en fidelidad, en sometimiento y en obediencia, entonces será arrebatado. Entonces será transformado. Y ese es el destino final. Ese Enoc es un tipo de la iglesia. Nos habla a nosotros hoy día como iglesia. Es una sombra de lo que es la iglesia. La iglesia será arrebatada. Yo quiero irme con Él. Y para irme con Él, tengo que caminar con Dios. Andar con Dios. Amén. Póngase de pie. Amén. Vamos a orar al Señor, a bendecir su nombre. Para que primero, si usted no ha sido transformado por el poder del Señor, pueda en este día ser cambiado, ser transformado. Si en su corazón hoy día usted no tiene la certeza de que el Señor vino, no ha vivido esa experiencia maravillosa del convertimiento. Si usted no ha vivido esa experiencia cuando el Señor lo llena y le perdona sus pecados, cuando el Señor viene y le muestra su miseria, cuando el Señor viene y le muestra toda su vida,
Si usted no ha vivido esa experiencia de arrepentimiento, de conversión, este es el momento. Este es el día para que el nombre de Jesucristo sea glorificado en su vida y pueda ser transformado para comenzar a caminar con Dios. Y una vez habiendo acabado, culminado el camino, usted pueda ser arrebatado. Amén. Cierre sus ojos. Señor, en el nombre de Jesús, queremos en este día, Señor, bendecir su nombre, exaltar, Señor, darle gracias por su palabra, Señor. Gracias, Señor Jesús, porque usted habla. Dice la palabra que hubo un tiempo que tú no hablabas, Señor, que tu boca estaba cerrada, Señor. Pero hoy día nos hablas a través de Jesucristo, Señor Jesús. Pero hoy día hay abundancia de palabras, Señor. Pero hoy día, Señor Jesús, hoy día tú nos hablas sobre la importancia de poder caminar contigo, Señor, mi Dios poderoso. A veces el mundo nos seduce, Señor Jesús. A veces el mundo, Señor, nos llama los afanes de la vida, Señor, el trabajo, las deudas, Señor, tantas cosas, Señor, que nos llaman y que nos aparta de tu camino. Hoy día nosotros queremos, Señor Jesús, orar a ti, Señor, y pedirte que tú puedas tener misericordia, Señor. Tenga usted misericordia en nuestras vidas, Señor Jesús. Y háganos siervos, hombres, mujeres, Señor, fieles, que puedan caminar contigo, Señor. Ayúdanos a caminar contigo, Señor Jesús. Aviva usted, aviva el fuego del don de Dios, Señor, que hay en nosotros, mi Dios poderoso. Para que, Señor, no nos quedemos en la casa por nada, Señor, sino que con todo podamos buscarte, con todo nuestro ser, con toda nuestra vida en cada momento, Señor. Estemos trabajando en la universidad, estemos donde estemos, seamos gente que anda con Dios, seamos gente que camina con Dios, seamos gente que busca de Dios, seamos gente que te adora, que te bendice, Señor, que busca tu presencia, que profetiza, Señor. Gente que te busca en los secretos, Señor, no esperando recompensa en público, pero gente que Señor, te busca en los secretos, mi Dios poderoso. En el nombre del Señor Jesús. Oh bendito Señor, poderoso Señor, yo oro, Señor, por aquellas personas que no han vivido esa experiencia de transformación, Señor. Oro, mi Dios poderoso, para que usted pueda convencer de pecado, de justicia, de juicio. Que su palabra pueda convencerlos, persuadirlos, Señor. Que su presencia, Espíritu Santo, pueda en ellos operar un cambio, Señor. Venga usted transformando vidas, cambiando corazones. Porque a partir del momento en que no fue transformado, comenzó el camino glorioso contigo, Señor. Un camino tan glorioso, Señor. Un camino tan hermoso. Un camino que nos llevará al arrebatamiento. Un camino que nos llevará a tu presencia. Un camino que, si somos fieles hasta el final, obtendremos la corona de vida, Señor. Un camino, Señor, que si somos fieles, Señor, que si te buscamos, seremos transformados. Este cuerpo corruptible será transformado en un cuerpo incorruptible, Señor. Ese camino queremos seguir, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Perdónanos si hemos cerrado el camino, Señor. Perdónanos si no hemos andado contigo, Señor. Y en este día te queremos decir, mi Dios poderoso, así como David consultaba cada, Señor, ocasión en que debía ir a una guerra, así nosotros queremos consultar por cada decisión. Orar a ti, Señor, en cada cosa, en cada área, en el área laboral, económica, familiar, en toda área consultar a ti, orar a ti, para andar contigo, caminar contigo, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Gracias, mi Dios eterno. Gracias por la bendición grande, Señor, de poder caminar contigo, Señor. Gracias por la bendición tan grande, Señor, de poder estar tomados de tu mano, Señor, y caminar contigo, porque ahí estamos seguros, Señor. Háganos hombres, mujeres de fe, Señor, que tomemos de tu mano y caminemos contigo en fe, Señor, para que esa fe sea contada por justicia, como en el caso de Abraham, Señor. Gracias, mi Dios eterno, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Tu amor nos mostró el camino, tu poder transformó nuestra vida, tu amor nos mostró el camino, tu poder
transformó nuestras vidas. Y porque Cristo está en nosotros, te adoramos.